Queridos, estamos en una serie que en realidad hoy día vamos a concluir. Y esta serie se trata de cómo vivir una vida para la gloria de Dios. Esta serie la estamos llevando a cabo a base de Génesis 1 y 2. Hemos estado viendo en Génesis 1 el mandato de señorío que Dios le dio al ser humano, que finalmente tiene que ver con servir. Después vimos el mandato cultural que le da al ser humano, de cómo vivir una vida para la gloria de Dios, desarrollando la creación para su gloria. Y después nos detuvimos harto tiempo en lo que es el mandato social. Durante todo el mes de agosto vimos el mandato social en su expresión eterna, al referirnos a la unión entre Cristo y la iglesia. Y cómo eso en realidad podemos vivir esta vida glorificando al Señor por medio de relaciones eternas, que son las congregacionales. Después, en septiembre, nos dedicamos al mandato social pasajero, que es la familia, que en esta era es lo central. Nuestra primera iglesia es la familia. Así que estuvimos hablando del matrimonio, estuvimos hablando de la relación entre padres e hijos. Y en realidad hay un solo temita que nos quedó en el tintero y que es el tema que quiero ver hoy día para finalizar esta serie de cómo vivir una vida para la gloria de Dios. Y eso también está en Génesis 2, precisamente hablando del tema del matrimonio. Dice en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vamos a referirnos hoy día precisamente a este tema de la sexualidad. Yo sé que la palabra sexualidad tiene en realidad connotaciones más amplias, pero hoy día nos vamos a referir principalmente a la actividad sexual y cómo vivir una vida sexual para la gloria de Dios. Para hablar de este tema, uno podría tocar distintas aristas, pero vamos a trabajarlo a base de 1 Tesalonicenses 4. ¿Qué es lo que nos dice 1 Tesalonicenses 4? De cómo el Señor creó e ideó en realidad la relación sexual para que sea vivida para su gloria. Entonces, vamos a ir a Tesalonicenses, va a ser una predicación en sentido expositiva sobre ese texto, y antes de entrar al capítulo 4, tenemos que tomar los últimos versículos del capítulo 3 para ver la línea que va siguiendo Pablo. Dice, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, ante la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pablo es bueno para escribir frases largas, así que vamos a dividirla un poco para entender de qué está hablando. Pablo tiene un deseo, tiene una petición, que el Señor haga crecer a los tesalonicenses y abundar en amor. Esto va a ser una de las peticiones principales de Pablo, que la iglesia pueda abundar en amor. ¿Quiénes deben amarse? Unos con otros, dice en realidad, todos deben amarse. Y después continúa diciendo, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, es decir, así como nosotros los amamos a ustedes. ¿Para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones. Estoy un poquito ronco, parece que canté mucho. Que cuando predico 3 predicaciones seguidas, en realidad tengo que cantar poco y a veces canto y pierdo garganta. Entonces, dice que Pablo desea que la iglesia se ame, así como él ama a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es que ellos sean irreprensibles en santidad delante de Dios. ¿Y por qué quiere que sean irreprensibles en santidad? Porque la venida del Señor está cercana. Entonces él dice, yo pido por amor, para que ustedes vivan una vida en santidad, porque ya el Señor viene. Y ustedes saben que el Señor está más cerca de esta época que de la época de Pablo, ¿no es cierto? Ahora, para nosotros la venida del Señor es inminente. Es necesario vivir vidas en santidad. Y para vivir vidas en santidad es crucial el amor. Esa es la línea que él sigue. Entonces, cuando parte el capítulo 4, va a tomar esta misma línea y le va a hacer una aplicación específica. En el capítulo 4 él dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor,
que de manera que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Qué aprendieron de Pablo? Como acabamos de leer, el amor. Recuerden que él dice, así como yo los amo, yo quiero que ustedes se amen. Entonces él dice, yo quiero que abunden más y más en esto, en el amor. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La misma línea, la retomo otra vez, dice, yo quiero que ustedes aprendan a amarse más y más, porque sé que la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados. Y ahora hace una aplicación bien práctica a la vida. Así que, apártense de la fornicación. Esa es la línea que él va a seguir. Porque cuando hablamos de amar, ¿no es cierto? Y hablamos de vivir una vida en santidad, uno podría tocar hartas aristas. Pero la arista que él quiso tocar, en este caso, tenía que ver con la sexualidad. Es importante, entonces, entender el contexto del amor. De por qué va a ser tan importante el amor para entender la vida sexual sana. Y no solo el tema del amor, sino que también la voluntad que Dios tiene para tu vida. Muchas veces nos preguntamos eso, ¿cuál es la voluntad que Dios tiene para mi vida? Y generalmente estamos pensando en temas específicos. Señor, ¿tú quieres que viva en esta ciudad? ¿Quieres que viva en otra ciudad? ¿Quieres que estudie esto, que estudie lo otro, que trabaje acá, que trabaje allá? ¿Cuál es la voluntad para mi vida? La voluntad de Dios para tu vida es que te parezca más a Cristo. Que seas santificado, dice acá, explícitamente. Ya sea que estudies A o B, ya sea que vivas acá o allá, ya sea que trabajes aquí o trabajes en otro lado. Lo que Dios quiere para tu vida es que seas santificado, es que te apartes del mal, te apartes del pecado. Él quiere que Cristo sea forjado en ti. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, cuando entendemos eso, una vez que entendemos el contexto amplio, que Él quiere que crezcamos en amor y que seamos santificados, ahora Pablo dice, y esto aplíquenlo en su vida sexual. Apártense de toda fornicación. Y dice así, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Nuevamente, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que seas santificado. Así que dice, apártate de fornicación, apartarse, abstenerse, alejarse de fornicación. La palabra fornicación en castellano no tiene tanta amplitud como en la palabra griega que es ocupada ahí, que es porneia. La palabra porneia se refiere a todo tipo de conducta sexual que esté fuera de los marcos que Dios estableció. ¿Y cuáles son esos marcos? Como dice ahí, el matrimonio. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. El Señor diseñó la sexualidad para que se lleve a cabo dentro de un marco de pacto, de compromiso de por vida, que es el matrimonio. Todo tipo de acto sexual fuera de eso cae dentro de la palabra porneia, que en realidad es traducido propiamente tal como inmoralidad sexual de todo tipo. A veces pensamos que esto solo se refiere al coito, pero no es solo el coito, es todo lo que tiene que ver con actividad sexual. Entonces, cuando hablamos de la palabra porneia, el concepto es amplio, incluso involucra las fantasías sexuales, involucra lo que estamos pensando, involucra por tanto la pornografía, la masturbación, como también el adulterio y la promiscuidad y los abusos y vivir una vida homosexual activa y todo lo que significa una vida sexual fuera de los marcos de lo que el Señor establece. Todos estos pecados involucran relacionarse sexualmente fuera de lo que el Señor planeó. Y en ese punto uno se detiene y dice, bueno, pero el Señor está en contra del sexo y de la actividad sexual. No, porque el Señor lo creó. Recuerden esto. El Señor ideó cada una de las células sensitivas que tienen los órganos sexuales. El Señor ideó cada una de las fibras nerviosas que llegan hasta el cerebro desde los órganos sexuales. El Señor todo lo pensó. Y lo pensó para que haya un sumo gozo, pero dentro de un marco de pacto que es el matrimonio. Porque el acto sexual en sí es altamente simbólico del pacto. Porque nos unimos profundamente el uno en el otro. Ya no somos dos, ahora somos uno. Y eso en realidad es el acto simbólico de lo que en realidad pactamos ante el Señor cuando nos casamos. Por tanto, el Señor tiene un muy buen plan.
Y ese plan involucra el matrimonio y tiene también como elemento de gozo lo que es la actividad sexual. Pero fuera del pacto, la actividad sexual siempre va a traer dolor y vacío y destrucción. A veces nos cuesta creer eso. Nos cuesta confiar de que realmente el diseño de Dios es el diseño perfecto. Pero recuerden esto, que el Señor tiene toda la sabiduría y tiene todo el conocimiento. Y si Él lo diseñó así es porque es lo mejor. Por tanto, tengo que confiar en el diseño de Dios. Aunque la sociedad me adoctrine en otra línea. Porque todos los días estamos siendo adoctrinados en otra línea en cuanto a lo que nos dice el mundo. El Señor unió lo que planeó esto de la unión sexual dentro de este marco, que es el marco perfecto del matrimonio. Así como tal vez han escuchado un ejemplo parecido a esto que les voy a decir. El auto fue creado para la calle, ¿no es cierto? Si uno lo mete al mar, no funciona. Asimismo, la actividad sexual, fuera de los marcos del Señor, no va a traer nunca gozo. Siempre va a traer dolor. Siempre va a traer destrucción. Porque el Señor ideó una unión que de alguna forma los una de una manera que es más profunda de lo que podamos entender. El mundo actualmente dice, bueno, una cosa es tener sexo, otra cosa es hacer el amor. La Biblia no hace diferencia al respecto. La Biblia dice que siempre hay una unión que va más allá de tu entendimiento. Incluso si te acuestas con una prostituta. Lo dice así en 1 Corintios, que dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Por tanto, dentro de este diseño de Dios, hay algo que se liga que incluso va más allá de lo que podamos entender. Si tú tienes una vida sexual promiscua y te acuestas con uno y con otro y has estado con muchas personas, tú quedas ligado a todas las personas. De alguna manera se forma una telaraña que nos va atando. Es necesario que te arrepientas ante el Señor. Que te rinda y le digas, Señor, rescátame de este estilo de vida promiscuo. Porque en realidad tengo la pura escoba en la familia, tengo en la casa, en mi cuerpo. Es necesario arrepentirse porque solo Él nos puede rescatar de las esclavitudes. Volviendo a 1 Tesalonicenses, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, de porneia, de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Es decir, que toda actividad sexual se lleve dentro del marco matrimonial entre hombre y mujer. Ahora bien, aparecen dos palabras, que son las dos palabras que ocupa Pablo para explicarnos cómo poder llevar una actividad sexual que glorifica al Señor. Dos palabras, santidad y honor, que se las voy a recalcar ahí. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La santidad y el honor deben gobernar y regular toda mi actividad sexual para que realmente glorifique al Señor. La santidad y el honor son los dos márgenes, por así decirlo, los dos pilares, las dos líneas laterales que deben conducir todo lo que es la vida sexual, para que yo pueda glorificar al Señor por medio de esta vida sexual. Cuando hablamos de santidad, hacemos referencia a lo que Dios quiere de mí y a la santidad de Dios misma. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de mi actitud hacia Dios. Cuando hablamos de honrar y de honor, hablamos de mi actitud hacia el prójimo. Por tanto, al hablar de santidad y mi actitud hacia Dios, lo que debe gobernar es el amor a Dios. Y cuando hablamos de honrar al prójimo, lo que debe gobernar es el amor al prójimo, en este caso al cónyuge. Si el deseo sexual no está motivado y movilizado y gobernado por la santidad y el honor, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a vivir pasión de concupiscencia, dice ahí. ¿Qué es la concupiscencia? Los malos deseos de la carne. Vamos a vivir la vida sexual con pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. La pasión de concupiscencia, en estos términos podríamos llamarlo también lascivia. La lujuria es el deseo sexual cuando hay ausencia de santidad y honor. Ahí es lujuria, simplemente una pasión, pero no glorifica a Dios. Entonces tengo que detenerme en estos dos términos para entender bien cuál es el diseño original de Dios para esto y cómo poder vivir esto realmente para la gloria de Dios.
Respecto a la santidad, la consideración de la santidad de Dios tiene que ver con la consideración de la perfección del Creador. Entender que Dios lo creó todo perfecto y que mi vida tiene como centro no mi propio cuerpo, sino que la gloria de Dios. Recuerden que hemos estado hablando de esto cuando hemos hablado todos estos meses de cómo vivir una vida que glorifica a Dios. Es importante entender que no somos el centro del universo o de nosotros mismos. El centro es el Señor. Nosotros no somos el centro. Mis sentires no son el centro. Mi placer, tu placer no debe ser el centro de tu vida. Cuando tú vives en pos de tu propio placer, en pos de tus propios deseos, entonces no estás glorificando al Señor. El centro de nuestra vida debe ser Dios y debe ser su gloria y debe ser su santidad, porque todo fue creado por y para Él. Por tanto, para vivir una vida sexual santa, primero tengo que salir del propio centro de adoración. La sexualidad está muy ligada a nuestra adoración, a lo que nosotros adoramos. Si yo adoro primeramente a Dios, entonces voy a vivir una vida en santidad hacia Él, porque lo adoro a Él. Cuando me adoro a mí mismo y mis propias pasiones y mis propios placeres, entonces en ese centro de adoración voy a empezar también a dirigir las cosas alrededor, como es la actividad sexual, en pos de ese centro de adoración. La adoración es muy importante a la hora de hablar de sexualidad. Me explico. Cuando alguien está dispuesto a pecar sexualmente, ¿por qué está alguien dispuesto a pecar sexualmente? No siempre es por sencilla lujuria. Muchas veces sí, pero a veces no. A veces hay otras idolatrías de base. Por ejemplo, yo quiero estar con alguien y que me abrace y tener el afecto. Y lo quiero tan intensamente que estoy dispuesto a pecar. Hay una idolatría ahí. Una idolatría al afecto, más que a Dios. Una idolatría al yo y a mis deseos, más que lo que Dios me pueda dar. Muchas veces de fondo en los pecados sexuales hay una adoración mal enfocada. Hay una idolatría. ¿Por qué es un tema de adoración la actividad sexual? Más que relacionarme con Jesucristo, lo que quiero tal vez botar frustración, botar rabia, entonces estoy estresado, voy a ver pornografía y voy a masturbarme. Y con eso lo que estoy haciendo, en realidad en vez de vivir para la gloria de Dios y buscando ser saciado en Dios y consolado en Dios, busco eso en el mundo. Por tanto, la actividad sexual tiene mucho que ver con nuestras idolatrías y tiene mucho que ver con la adoración que está de fondo. Porque cuando realmente busco ser saciado en Dios y pongo a Dios como centro y vivo en pos de Él, se ordena mi vida sexual. Si estoy pecando sexualmente hoy día, entonces, debo revisar las idolatrías que tengo ahí. ¿Cuáles son esas cosas que no estoy dispuesto a soltar? Que no estoy dispuesto a morir. Tal vez no quiero morir a mi placer. Y no quiero morir a este deseo de tener el abrazo ahora. Es que yo necesito el abrazo ahora. Y con esa idolatría a las cosas de este mundo, termino llevando una vida sexual que no glorifica al Señor y que por tanto me destruye a mí mismo y destruye mi entorno. Entonces, debemos preguntarnos, ¿por qué estoy pecando? ¿Qué es lo que hay de fondo realmente? ¿Qué es lo que no estoy dispuesto a soltar? ¿Qué es aquello que estoy adorando realmente? ¿Será esta relación afectiva? ¿El deleite pasajero? ¿El querer relajarme y olvidarme de las cosas? ¿Qué estoy buscando en este mundo? Que en realidad me lo puede entregar Cristo, pero no estoy dispuesto a ir a Cristo. Si estás pecando sexualmente, finalmente vamos a llegar a una conclusión. ¿Por qué haces lo que haces? Porque no tienes a Dios como primer amor. Este es un tema de amor. Este es un tema de afecto. Y cuando tengo a Dios como primer amor, estoy dispuesto a conducirme de acuerdo a ese primer amor. Pero cuando no tengo a Dios como primer amor, me conduzco por otros amores. Por tanto, detrás de todo pecado sexual, por ejemplo, el adulterio, que tengo tal vez algún amante y ¿por qué? Porque tal vez mi marido no me da el afecto que quiero y este amante, chuta, se porta súper bien conmigo. Ya, para pecar de esa manera, tú primero pecaste contra el Señor. Si pecaste físicamente, tú primero tuviste un adulterio espiritual. Porque rechazaste directamente el amor de Dios, que debe ser nuestro primer amor.
Frente a todo pecado sexual, siempre hay un pecado primario. Y ese pecado primario se llama adulterio espiritual. El Señor me amó, me amó, me amó y yo lo rechacé, lo rechacé, lo rechacé porque quiero esto. Adulterio espiritual se llama eso. David se dio cuenta de esto. David se dio cuenta. David vio a la vecina, dijo, anda bien la vecina. Se metió con la vecina. Pero cuando ya el Señor, ustedes saben, lo confrontó por medio del profeta, él se dio cuenta de algo. Y lo pone ahí en el Salmo 51. Y cuando pone el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Lo primero que se da cuenta David es que su pecado, si bien había pecado contra las personas, su primer pecado era contra Dios. Había cometido adulterio espiritual, porque Dios lo había tratado tan bien toda su vida y siempre ha sido fiel y nosotros le somos infieles. Detrás de todo pecado sexual que puedas estar viviendo en tu vida, tienes que entender que en realidad el pecado principal es haber dejado el primer amor que es Dios. Es el adulterio espiritual, es la idolatría. Es un tema de adoración, por tanto. Es por eso que si tú quieres vivir una vida sexual que glorifica a Dios, en primer lugar debe estar conducida por la santidad, que es la consideración de Dios. Si tú consideras a Dios, vas a poder vivir una vida sexual para su gloria. Si no lo consideras, va a traer destrucción, va a traer sufrimiento a tu vida. Lo segundo que debe conducir tu actividad sexual es el honor al prójimo. Es por tanto el amor al prójimo, en este caso el cónyuge. ¿Y por qué tiene que ser dentro de los límites matrimoniales? Porque si no he expresado el pacto de incondicionalidad, no me estoy entregando realmente. No me estoy entregando. Estoy teniendo acto sexual porque yo quiero, no porque yo quiera dar. Si yo realmente quiero dar, entonces no solo tengo actividad sexual, sino que yo hago un pacto ante el Señor. Si no hago eso, no está el marco de amor adecuado. No es amor. Solo quiero succionar, no quiero dar. Solo quiero recibir, no quiero entregarme. Es por eso que la actividad sexual, el Señor la pone dentro del marco específico del matrimonio. Porque ahí yo realmente me entrego por completo. Ahí yo realmente me comprometo por completo. Si no me he comprometido, entonces ¿qué es lo que buscas? Lo que vas a buscar es hacer tus propias pasiones. Pero ahí no va a estar el gozo. Uno piensa que está el gozo, pero no satisface. Algodón de azúcar. Parece bonito y grande y desaparece. Y no duró nada, y quedaste mal, y amargado, y afligido, y no te sació. No te sació. Dios estableció una relación llamada matrimonio entonces, para poder gozar de esto. Tener pleno gozo en esto. El foco primario de la sexualidad, por tanto, no es el goce personal. Es el goce de mi cónyuge. Y cuando está el gozo del cónyuge en la actividad sexual, ahí vendrá nuestro gozo. Cuando me guío por la gloria de Dios y por el honor al prójimo, a mi cónyuge, ahí vendrá tu verdadero gozo. Tienes que confiar en el diseño de Dios. Porque si Dios lo diseñó así, es porque realmente es lo mejor. Pero si no lo consideras, vas a sufrir mucho. El foco primario de la sexualidad está entonces en amar a Dios y en amar al prójimo. Por eso la pornografía es tan destructiva. El Señor abomina la pornografía. Hoy en día yo sé que es una epidemia, porque es tan fácil, es un clic nomás, o un mensaje por WhatsApp o algún Instagram o algo. Pero la pornografía no tiene nada que ver con la santidad de Dios ni con el honrar al cónyuge. No tiene nada que ver con eso. La pornografía solamente se centra en los deseos animales de la carne caída, en la concupiscencia. Por tanto, realmente no aporta en nada a tu vida. Tienes que dejar la pornografía. Deja la pornografía. Déjalo atrás. La pornografía se centra en una ficticia gratificación personal que
por medio de actos sexuales egoístas. Si tú estás casado o casada y ustedes ven pornografía juntos para tener actividad sexual, también no les recomiendo para nada eso. ¿Por qué? Porque en tu mente tú estás metiéndote con otras personas, metiste a otras personas en tu cama. Tal vez tienes relación sexual con tu esposa y estás adulterando igual. Porque en realidad estás teniendo en tu mente sexo con las personas a la pantalla. Entonces no, elimine la pornografía de su vida. Porque no va en pos de estas dos barreras que es la santidad y el honor. Donde está el verdadero gozo para vivir la actividad sexual. Por tanto, la sexualidad perfecta creada por Dios tiene dos barreras laterales. La consideración de Dios, la santidad de Dios, es decir, el amor a Dios, y la consideración del cónyuge, el honor al cónyuge, el amar al cónyuge. Esas son las dos barreras. Como continúa el texto, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. La sexualidad no fue creada para agraviar al prójimo, ni tampoco para que ande engañando a tu esposo o tu esposa, no fue creada para eso. No fue creada para simplemente vivir concupiscencias y lascivias personales. No fue creada para eso. Fue creada para glorificar a Cristo. Para eso Él creó la sexualidad, para glorificar a Cristo. En esta unión perfecta. Dios no te llamó a inmundicia. Y debes vivir la vida sexual con temor reverente al Señor, porque dice el pasaje claramente que el Señor es vengador de todo esto. O sea, por mucho que tú estés salvado en Cristo y el Señor diga, bueno, tú estás en mi reino, no por eso no vas a vivir consecuencias muy amargas por el pecado sexual. El Señor es vengador de esto. Es algo que debemos considerar, tener en mente. No nos ha llamado Dios a inmundicia. Él nos ha llamado a santificación. Recuerden, la voluntad de Dios para tu vida es que seas santificado, que te parezcas a Cristo, que te apartes del pecado y vivas para Él, porque su venida está muy cerca. Su venida está muy cerca. Ahora tal vez en este punto tú dices, bueno, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo dejo la inmoralidad sexual? ¿Cómo puedo dejar la masturbación, la pornografía y el adulterio? ¿Y cómo dejo a mi amante? ¿Y cómo dejo esta actividad promiscua a la cual soy adicto? ¿Y cómo dejo esta relación homosexual en la cual estoy? ¿Cómo dejo realmente todas estas perversiones y las tendencias que tiene mi carne? La Escritura nos da el mismo camino para todos los pecados. Primero, arrepiéntete. Primero arrepiéntete. Arrepiéntete ante el Señor y dile, Señor, contra ti he pecado. Porque tú me has amado y yo cometo todos los días adulterio espiritual y no me basta tu amor. Perdóname, límpiame. El Señor no echa fuera al que viene ante Él humillado y quebrantado. El Señor no echa fuera a los quebrantados de corazón. Lo primero es el arrepentimiento. Lo primero es que entiendas que estás en pecado y que debes rendir eso ante el Señor. Hay que arrepentirse. El arrepentimiento siempre va a ser el primer punto para salir de cualquier pecado en el cual estemos. Arrepentimiento. Segundo, confiésalo a un hermano maduro en la fe. Porque la santificación, recuerden esto, es un proyecto comunitario. Como lo leímos en Hebreos 3:13, la vez anterior. Que uno no se santifica solo por la vida. Debemos santificarnos por la obra del Espíritu Santo, pero juntos como cuerpo. Por tanto, Santiago 5:16, para que los hermanos oren por nosotros y haya sanidad. No vivas el pecado sexual solo. Yo sé que da mucha vergüenza contarlo y es que ¿qué van a pensar de mí? Da lo mismo lo que piensen de ti. Si tú realmente quieres salir del pecado, confiésalo. Recuerda que esta no es una tentación que la tengas tú nomás. Estas tentaciones son comunes a todo el género humano. Así que humíllate ante el Señor y humíllate ante el prójimo. Porque al que se humilla el Señor, lo exalta. Confiésalo. Confiesa tu pecado. Confiesa tu relación adúltera.
Confiesa toda la inmoralidad sexual. Confiésalo, para que otras personas puedan orar por ti y puedan acompañarte en el proceso, pero no lo luches solo. Es muy difícil salir de esto solo. El Señor puede hacer un milagro ahí, pero Él estableció la comunión del cuerpo como parte crucial en el proceso de santificación. Entonces, primero, arrepiéntete. Segundo, confiésalo. Tercero, es importante lo que pasa en tu mente, lo que pasa acá adentro. Efesios dice así, cuando Pablo le escribe a los Efesios, él les dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Los incrédulos, dice, andan en la vanidad de su mente. Es decir, piensan cosas vanas, pero da lo mismo, porque no creen en Dios. Pero tú ya no tienes una mente entenebrecida, como alguien que no considera a Dios. El Espíritu ya ha iluminado tu mente. Por tanto, es muy importante lo que tú vayas a pensar, con qué estás rumiando, qué estás digiriendo en tu mente. Porque si tú estás viendo puras cochinadas y pensando cochinadas y conversando cochinadas, bueno, va a dar como fruto puras cochinadas, ¿no es cierto? Pero tú puedes vivir una vida en santidad. Llena tu mente con las cosas de arriba. ¿Por qué puedes? Porque tienes el Espíritu Santo. Y el Señor te ha concedido todas las herramientas para que puedas vivir una vida llena de piedad. Tú puedes, ahora tú tienes la palabra del Señor, puedes llenar tu mente con Biblia. Tú puedes llenar tu mente con oración, conversando continuamente con el Señor. O como hablamos en el retiro de hombres, habitando en el Señor. Tú puedes actualmente poner música ininterrumpida de alabanza y llenar tu vida de alabanza continuamente, alabanza al Señor. Tú puedes llenar tu mente con las cosas de arriba. El Señor te ha dado todo lo necesario. Tú ya no tienes que andar en la vanidad de la mente. Ya no tienes que andar con un entendimiento entenebrecido porque tienes el Espíritu Santo. En los que no conocen a Dios hay ignorancia respecto al conocimiento de Dios, pero ya no en ti. Por tanto, ¿qué es lo que hacen los incrédulos? Dice, los incrédulos se entregan, como ya perdieron toda sensibilidad y están endurecidos, se entregan a la lascivia. Pero tú no te entregues a la lascivia. No te entregues a la inmoralidad sexual. ¿Cómo te vas a entregar? Si tú ya te entregaste a alguien, ¿a quién te entregaste? A Jesucristo. Entonces no te entregues ahora a otro dueño, a otra esclavitud. No te entregues a la lascivia. No te entregues. Tal vez ya te has rendido. Y tú dices, no, pero es que ya lo he intentado, es que no sé qué, ya te entregaste. No te entregues. No te entregues, no aprendiste eso de Cristo, dice ahí. La última frase, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No aprendiste eso de Jesucristo. Jesucristo nos entregó a la flojera o al deseo de no ir a la cruz. No aprendiste así de Él. Tú ya no tienes el entendimiento entenebrecido. El Espíritu Santo ha iluminado tu mente. No te entregues, sigue luchando en el Señor. Y si caigo otra vez, sigue luchando igual. Si nadie termina el proceso de santificación en un día. El proceso de santificación dura toda la vida. Todos los días hay que tomar la cruz. Todos los días tendrás que tomar la cruz. Porque el gozo que te espera es mucho mayor. El gozo que te espera es infinitamente mayor. Y si nunca voy a estar casado y tener matrimonio y tengo estos deseos, puedes sujetarlo a los pies de Cristo, así como Cristo sujetó sus deseos. Y vivir una vida llena de gozo igual, viviendo para la gloria de Dios, que es el centro. El centro no es el sexo, el centro es Jesucristo. Entonces puedes vivir una vida también para la gloria de Dios. Queridos, una vez acudieron 2 ciegos ante Jesús. Le pidieron que los sanara. Y Jesús le hizo esta pregunta, y tal vez esta pregunta es para ti hoy día. ¿Creéis que puedo hacer esto? Les preguntó Jesús. Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Pregúntate, ¿tú realmente crees que Dios te puede libertar del pecado sexual? ¿Lo crees? Porque tal vez hoy día estás a los pies de Cristo y el Señor te está preguntando, ¿tú crees realmente en mí o no? Porque hay muchas áreas donde uno dice, no, sí, el Señor puede, pero cuando llegamos a esta área, decimos, no,
parece que no puede. Y el Señor hoy te pregunta, ¿tú realmente crees? Porque conforme a tu fe te sea hecho. Es necesario creer en Él. Si no crees realmente que te puede libertar, entonces primero pídele perdón por tu incredulidad. Por tu incredulidad. Porque el Señor mismo dijo, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Ustedes creen que hay algo que es difícil para el Señor? Que diga, oh, me llegó este caso perdido. Y a veces nosotros nos consideramos así, un caso perdido. ¿Tú crees que el Señor no puede contigo? ¿No puede conmigo? Aquí está en juego su gloria. El Señor va a completar la obra en ti, que sea la buena, que no sea la mala. Que sea la buena. Que sea realmente lleno de amor y de afecto. Porque el día de su venida se acerca, dice Pablo. Por tanto, el Señor quiere que seas santificado y es necesario que conduzcas tu vida por el amor. Amor a Dios, amor al prójimo. Santidad a Dios, honor a mi cónyuge. El Señor puede contigo. Y si hoy día has estado desanimado y dices que no puedo en esta lucha contra la inmoralidad sexual, levántate hoy día. Pídele perdón al Señor y sigue luchando. Sigue luchando. Conforme a tu fe te sea hecho. ¿Hay algo que sea imposible para el Señor? No, no es imposible. No es imposible. No te rindas. No te entregues al pecado. Porque tú ya tienes a Cristo. No te entregues al pecado. Tú ya tienes un Señor. Y ese Señor te ama profundamente. No lo sigas hiriendo con adulterio espiritual. Porque te ama profundamente. Entonces vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor que Él realmente nos liberte de toda inmoralidad. Y que podamos servirle a Él como primer amor. Inclinemos nuestros rostros. Padre Santo, tú eres bueno. Nosotros contra ti hemos pecado. Contra ti. Primeramente a ti hemos ofendido. Tú nos has hablado siempre con tanto amor. Y nosotros hemos sido tercos porque amamos otras cosas. Te pedimos perdón por la idolatría. Por amar los afectos humanos, Señor. Por amar nuestras propias pasiones. Por no luchar. Cuando tú luchaste y diste tu vida por nosotros. Te pedimos perdón este día. Nos arrepentimos de todo el pecado sexual. Y te rogamos que tú limpies nuestros corazones y podamos amarte a ti primeramente. Que tú seas el centro, Señor. El centro de nuestra vida. Que no sea nuestro yo el centro, sino que tú seas el centro y podamos vivir para tu gloria. Te damos gracias, Señor, porque no hay nada que sea imposible para ti. También sabemos que para ti no hay caso perdido. Señor, tú prometiste rescatarnos, tú vas a completar la obra en nosotros. Y en este día nos aferramos a eso, que no hay nada difícil para ti. Para nosotros parece tal vez imposible, para ti no es imposible. Te entregamos, Señor, todas las áreas de nuestra vida, incluido este tema de la sexualidad, para que podamos vivirlo para tu gloria, de acuerdo a tus planes. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén.